México está de luto y también, ¿por qué no decirlo?, profundamente indignado. Yo me encuentro entre los indignados por lo que ha pasado. De luto por la tragedia eh, climática que ha traído la desolación a amplias regiones del país, el luto a centenares de familias, el caos económico, las privaciones a centenares de miles. La indignación porque una parte importante, no sabemos cuánto, de esta tragedia pudo haberse evitado de haberse corregido la corrupción y el desorden urbanístico que brota también de la corrupción. Me referiré a dos casos muy claros. Uno, la Autopista del Sol, que celebra 20 años este 2013, se inauguró en el 93, la inauguró Carlos Salinas de Gortari, y es quien en su quinto informe presumía de la obra, decía es un ejemplo de lo que puede hacer un gobierno decidido, y cuando termine la concesión regresará a manos del Estado. Pues bien, no tuvo la concesión, duró 2 años. En el 95 se declararon en quiebra los que habían construido la carretera y desde entonces el Estado le inyecta cada año centenares, miles de millones de pesos para parchar una carretera mal diseñada, mal construida, con la prisa de los presidentes o los gobernantes que ordenan que se hagan las obras para poder inaugurarlas. La segunda causa de la tragedia tiene que ver con la práctica de municipios, de los gobiernos locales, de autorizar obras donde no se debe. Y ahora estamos viendo las consecuencias en un buen número de estados en donde los ríos se convierten en caudales enormes que arrasan con construcciones que no deberían de estar ahí. Y en ese sentido, lo que estamos viendo es el resultado de la corrupción y el desorden asociado a la corrupción. Pero sería una asociación de cosas que normalmente no se asocian, como también hay otra que es la asociación de estos dos ciclones o de estos dos tormentas que venían, una por el Golfo y una por el Pacífico, y al cruzarse provocan una enorme cantidad de desastres, de una lluvia especialmente fuerte, en fin. Esto no podía ser previsto, pero hay muchas otras cosas que, como tú ya sugerías en tu intervención, debían haber sido previstas. Porque algunas de las cuestiones que estamos viendo provocaron la tragedia, como por ejemplo el desgajamiento de cerros, es algo que ha ocurrido hace 15 o 20 años. Claro, cuando la sociedad mexicana no había crecido tanto, estaban despobladas estas zonas, estas partes del territorio, pues podían ponerse cualquier tipo de... Es decir, no había gente que pudiera ser arrasada por el caudal, porque no se habían puesto ni autorizado pues, en los cauces de los ríos asentamientos humanos. Pero ahora que ya está esto en este grado, ahora que hemos tenido tantos desgajamientos en años anteriores, era cuestión de estar previendo con mucha anticipación que podrían ocurrir tragedias como esta, que ocurrió en Guerrero, donde prácticamente media población desapareció y quedaron desaparecidos todavía muchas gentes. Entonces, no solo son la corrupción, la imprevisión, sino algunas una falta de planeación en términos generales de la obra pública que no está cumpliendo con las reglas, con las normas que hay para construir carreteras, para autorizar asentamientos, etcétera. Yo creo que este es el tema central. El problema es que no solamente, o sea, creo que tienes razón, hay fenómenos meteorológicos que no se pueden prever, pero en este caso, según los reportes, incluso oficiales, Conagua misma avisó desde el día 13 en la noche y del día 13 al 16, que es cuando se desata esta tragedia de manera más intensa, había tiempo para evacuar a la gente y no se hizo. Entonces, bueno,
sí hubo cierta previsión por parte de los organismos que están encargados de ellos y no hubo la reacción inicialmente por parte del gobierno local y después por parte del gobierno federal. Pasaron más de 2 días hasta que empezó la evacuación, cuando ya la tragedia estaba encima. Creo que este fenómeno de la corrupción que ustedes señalan, que es un fenómeno de los asentamientos urbanos en todo el país, que solamente salen a flote cuando vienen estos fenómenos meteorológicos, están asociados con la corrupción política, con la corrupción electoral y con la política clientelista que han seguido los gobiernos primero del PRI y después los 12 años del PAN, que no hicieron nada por componer esta situación, por frenar, al menos, ya no digas reubicar a pueblos enteros, que creo que sería una labor titánica que desde luego se tiene que hacer. Ahora tenemos una Secretaría de Ordenamiento Territorial que esperamos que haga un censo de estos asentamientos irregulares para evitar en el futuro. El problema es, yo lo reviso con casos como el de Tabasco, ¿no? Año tras año tenemos, no con unos huracanes, sino con las lluvias naturales del verano, año tras año tenemos el rebase de las presas, los desbordamientos, etcétera, y año con año se dice que se va a intentar resolver el problema y ahí seguimos con las tragedias. Entonces sí se pudieron haber evitado, no sé qué tanto en daños en infraestructura, pero sí en pérdida de patrimonio familiar y desde luego en vidas que ya van más de 100, ¿no? Más de 100 y es lamentable, por supuesto, solidarizarnos con las familias, todos los que están sufriendo. A mí me indigna mucho no solamente lo que hemos visto en los últimos tiempos, sino la incapacidad de la élite que dirige este país de organizar un debate serio sobre el tema que estamos discutiendo. Es decir, se repite hasta el cansancio, ya es un lugar común. Una función primordial del Estado es proveer seguridad pública, es verdad. Otra es ordenar el territorio y dar efectivamente la posibilidad de generar una convivencia. Primero, generar infraestructura. El Estado mexicano es incapaz de edificar infraestructura. Ahí está el drama del aeropuerto en la Ciudad de México. Llevamos 12 años, algunos dicen que mucho más, tratando de edificar efectivamente un aeropuerto. Y el Estado mexicano es incapaz de encontrar suelo con la capacidad suficiente para una obra de esa magnitud. Pero me voy al asunto de las irregularidades. Se autorizan o con propósitos comerciales, o sea, la especulación en todo, meter desde Acapulco hasta la ciudad que ustedes quieran. La Ciudad de México es un ejemplo de esto, por criterios absolutamente crematísticos, es decir, de dinero, sin enterarse de la infraestructura. Y por otro lado, propician que las capas más pobres de la sociedad vayan ocupando, es en Acapulco, pero pueden irse a dar una vuelta por todo el Estado de México. Cada vez que se desborda el río de la Compañía, tienes el mismo drama. Los partidos usan esos asentamientos irregulares como clientela y no hay Estado que regule todo eso en México. A mí me parece increíble que la función básica de ordenar el territorio ni siquiera aparezca en la agenda. Ya hablaremos en un momento más de la agenda política, de la que viene. Todo el mundo está discutiendo que si la segunda vuelta, que todo lo demás. Oiga, yo creo, y perdón que rompo una lanza por eso, ordenamos el territorio que tenemos, que es la expresión elemental de la soberanía. Hoy tenemos esta tragedia, mañana sabrá Dios cuál. Para añadir una anécdota que vale la pena mencionarla, pero luego tomar esa vereda que empezaste a caminar, Leonardo, la anécdota sería el reportaje que sacó Proceso sobre el comportamiento del gobernador de Guerrero. Celebrando el día 13. Que estaba celebrando mientras los huracanes azotaban, él se encerró, es perredista, por cierto, o más bien ganó por ese partido. Sí, más bien. Así. Porque no sabes, pero en la celebración estaba el PRD, estaban ahí en la foto de Proceso. Ahí estaban, es una foto extraordinaria. Puros hombres, por cierto, en esa foto. Ni una sola mujer. ¿Qué celebración es esa? No, lo estás tomando por otro lado. Pero en fin, poniendo esa anécdota que ilustra perfectamente la irresponsabilidad y frivolidad de algunos gobernadores y presidentes municipales. Y ya en el ámbito de los símbolos, creo que la reacción de Enrique Peña Nieto fue positiva, ha sido positiva, sí, pero rápida y positiva. ¿Hasta qué punto esa reacción personal tan positiva se va a trasladar a lo que tú planteabas, a un esfuerzo sistemático y metódico por meter en orden a los corruptos que autorizan construcciones donde no se debe por simple beneficio personal,
y hasta qué punto va en serio lo de ordenar el territorio, porque no es la primera vez que en los años 70 se empezó la disciplina del urbanismo. El Colegio de México fue uno de los pioneros, por eso conozco la historia. Pero bueno, ha sido una historia de construcción de conocimiento a la que los gobernantes ignoran de manera metódica. Pero bueno, no en el, pero no en el discurso. Yo no sé si ustedes se fijaron, pero en el primer informe de gobierno de Peña Nieto se volvió a hablar que fue una cosa que se le dio mucha atención durante el gobierno de Fox, pero también nada más en el papel esta idea de cambiar digamos, el enfoque de la reacción para reparar el daño a la prevención. Lo mencionó el primero. El 1 de septiembre. Mencionan, y lo mencionó Mancera también. El discurso, también sí, es cierto. Entonces, el discurso va por un lado y la realidad por el otro. Y hoy también muchos de los empresarios se quejan de esto, pero tú comenzaste así tu comentario. Esto es un contubernio, ahí donde hay oferta y demanda de corrupción. Sí, claro. A los que construyeron, yo sí, lo sé, cierto. pero a los que construyeron la autopista del Sol, tenían que haber dicho, no señores, yo en esas condiciones, con esos trazos, con esa falta de previsión, no le entro porque dentro de 5 años va a haber derrumbes y yo voy a ser el responsable. Pero eso no ocurre. Gracias, Pablo. No, yo creo que hay que aludir a este discurso de Peña Nieto antes de tomar posición como presidente en su libro de la eficacia. Porque para ser eficaz hay que entrar en serio a la planeación, a la ordenación del territorio, al control de la población, que es otra de las actividades fundamentales del Estado, es ubicar a la población donde pueda estar desarrollando sus actividades con seguridad, con educación, con sanidad, etcétera. Esto no lo están haciendo en serio. Hace varios programas hemos estado tocando, yo creo que en muchos, esta debilidad creciente del Estado mexicano para cumplir con sus tareas. Claro, lo hemos hecho sobre todo a partir del drama de la inseguridad, del narcotráfico, del crimen organizado, pero ahora estamos viendo esta debilidad que nos muestran los elementos y hay que tener una insistencia en la previsión y en la planeación. A mí me encantaría que abrieran un debate, no solo sobre lo energético, sino sobre eso. ¿Quién debe ordenar el territorio en este país? Si tú ves efectivamente el mapa, ves que los municipios tienen un montón de facultades sobre uso del suelo que utilizan con propósitos francamente corruptos. Aquí en el Distrito Federal tienes la peor combinación posible. Tenemos un secretario de Desarrollo Urbano que es desarrollador inmobiliario, la Asamblea Legislativa con criterios políticos recalifica los terrenos y todo el mundo se hace guaje. Y están utilizando el territorio para hacer negocios, clientelas políticas, todo lo demás. Yo no veo que la SEDATU haya dicho, ese mandato lo voy a tener yo, es decir, con una tendencia centralizadora, es decir, a ver, la federación va a ordenar el territorio, no sé si sea la mejor solución, pero no veo todavía un diagnóstico claro. Y segundo, hoy leí el artículo de Francisco Sea, yo también coincido que el presidente ha tenido un buen desempeño, vamos a ver cómo trata este tema de que el hombre responsable del Fonden no estaba celebrando en Acapulco, estaba en Las Vegas jugando pases de $20,000, según lo que narra Francisco Sea precisamente en su, ¿cómo se llama?, en la columna de hoy. Por tanto, por un lado están pidiendo una ampliación de presupuesto para atender los desastres, bien, pero por otro lado tienes ese es decir, el tema del ordenamiento y el tema de la corrupción, que dices, oiga, más dinero, pero pues pongan en orden eso, ¿no? Dedico estos segundos que quedan a profundizar en el tema de la distancia entre el discurso y la realidad, porque el discurso de Peña Nieto es impecable y sus conceptos elogiables, hablo del primer informe, pero como gobernador del Estado de México, él alentó y toleró un desorden urbanístico que está llevando a conflictos sociales como uno que documenté en Coyotepec, en donde ya va un muerto y 2 heridos. O en el caso del informe de Miguel Ángel Mancera, que habla de combatir la corrupción, pero no mencionó una sola vez la norma 26, que es corruptora, no habló una sola vez del edificio de Céfiro, famoso ya en Coyoacán, y no dijo ni media palabra sobre el corrupto delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, que estaba ahí sentado, por cierto, junto a Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, pónganse serios y ordenen.
Les propongo que en este segundo bloque analicemos el asunto de la reforma energética y básicamente el posicionamiento de la izquierda. El día de ayer López Obrador tuvo una manifestación aquí en la capital de la República, nutrida, estuvo también la CENTE presente en la misma, incluso uno de sus más importantes exponentes estuvo incluso en el templete. En fin, eso por un lado, que creo que hay que tomar nota de los que estuvieron ahí, de lo que se propuso. Peña Nieto debería, dijo López Obrador, convocar a una especie de referéndum o de consulta popular antes de llevar el asunto a las cámaras, lo cual abre la posibilidad de efectivamente una gran discusión previa de si esto debe o no debe hacerse. Creo que López Obrador sabe perfectamente que la consulta tendría que estar ligada a un proceso electoral, es decir, el intermedio, de tal manera que pudiera tener, digamos, un elemento vinculante para las autoridades. Por otro lado está la coincidencia que tuvieron Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador, que no sé si sea una coincidencia de fondo. Finalmente Cuauhtémoc Cárdenas no estuvo en la manifestación del día de ayer, hoy ha aparecido en los debates que el Senado ha reabierto para discutir el asunto. Curiosamente López Obrador decidió no aceptar participar en este foro que abre el Senado de la República para discutir la reforma energética. En fin, la izquierda por un lado aparece intentando unirse y por el otro lado se ven las divisiones tanto de fondo como de táctica, además de los personalismos claramente sobre la mesa. En fin, lo pongo. Yo creo que tienes razón, es una coincidencia, vamos a llamarla a medias. Creo que están en la misma posición con respecto a que ninguno de los dos personajes más importantes de la izquierda en México van en contra de la idea de reformar los artículos 27 y 28 para dar paso a la inversión privada, nacional o extranjera en la extracción, producción, distribución del petróleo y aparte de la electricidad. Pero creo que hasta ahí llega la coincidencia y sí es llamativo y creo que es muy relevante, políticamente hablando, que hayan hablado juntos el jueves pasado o el miércoles pasado, ¿no? Pero creo que ahí acaban, y creo que por fortuna ahí acaban las coincidencias, porque Cuauhtémoc Cárdenas ha seguido siempre una vía, desde mi punto de vista, mucho más institucional que la que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador. Lo vemos incluso en los dos llamados a la consulta popular. El ingeniero Cárdenas llama a que haya una consulta popular a sabiendas que no se puede hacer hasta el 15 y por eso le llama una consulta popular revocatoria. Es decir, bien, si hay mayorías para que esto pase en el Congreso, pues que pase y en el 15 iremos en contra para derogarla. Es un hombre que dice sí voy a los foros y no solamente eso, para mí lo más importante, un hombre que pone sobre la mesa su propuesta de reforma energética. Entonces, me parece que esto revela pues lo que hemos dicho muchas veces en esta mesa, cómo está dividida la izquierda en este país, y una que camina más por el lado reformista, institucional, etcétera, y la otra que es más movimentista. Mi única duda, y con esto cierro, es el llamado de López Obrador a una consulta popular. Yo le pongo un signo de interrogación, porque es un hombre que una y otra vez ha descalificado cualquier ejercicio democrático. Yo no digo que tengamos unas elecciones perfectas, unos procesos electorales y donde no haya corrupción, desde luego que la hay, pero las descalifica sistemáticamente. Entonces uno sí se pregunta, bueno, ¿para qué ir a eso si al final se va a descalificar el proceso? Yo creo que vale la pena profundizar en algunas diferencias entre Cárdenas y López Obrador a propósito de la reforma energética. López Obrador ha planteado una posición muy sencilla, no es necesario cambiar nada, hay que combatir la corrupción. Si combatimos la corrupción vamos a tener recursos suficientes, no hay que aumentar impuestos, pero en la materia energética específicamente, Cárdenas tiene una propuesta detallada, una propuesta trabajada por un equipo de muchas personas, técnicos, expertos, que hay que modificar. La propuesta es que hay que modificar 12 leyes. Correcto. Y algunas que ni siquiera habían estado siendo discutidas en función de lo energético, para ver una panorámica de conjunto. Esto habla de un hombre y de una posición política que a mí me parece muy respetable y con la cual el PRD
en particular los chuchos con quienes están asociados para esta propuesta, los cardenistas o Cuauhtémoc Cárdenas, está ganando un paso adelante de López Obrador, que se mantiene en posiciones bastante maniqueas. Lo bueno, señala dónde están los malos y hay que atacarlos y hay que atacar la corrupción y punto, ¿no? Cuando aquí hay una propuesta que requiere de un cerebro mucho mayor para planear cómo se puede hacer una reforma sin modificar los artículos 27 y 28, porque nada más decir no a esto, no a aquello, no a lo demás allá, es muy sencillo. Hay que decir no a esto, pero aquí tenemos esta propuesta. Esto es lo que me parece que es destacable de lo que se está presentando ahora como división entre las izquierdas. Bueno, para mí tengo una lectura diferente. Desde el 94, si mal no recuerdo, no había visto un contexto tan favorable para la unidad de las izquierdas. Menciono el 94 porque durante algunos meses las izquierdas se unieron para frenar la guerra en Chiapas. Ese fue un punto de coincidencia que unió a todos los sectores. Lo que estamos viendo ahora no hay que minimizarlo. En la carta firmada para la consulta a mitad de la semana estaban Cárdenas, López Obrador, luego González Casanova, Miguel Concha, Raúl Vera, Miguel Álvarez, es decir, una coalición de la izquierda política con la izquierda social. En el mitin de ayer, en el presidium, estaba Andrés Manuel Morena, pero también dos líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que le habían hecho el feo a López Obrador en el mitin anterior. Lo que estamos tal vez viendo es la posibilidad de una convergencia de las izquierdas en torno a uno de los pocos temas que pueden unificarla, que es el de la defensa del petróleo. Cada sector con sus diferencias. En el caso de la consulta, Cárdenas dice que sea revocatorio hasta el 15, López Obrador dice que sea ahora. Previa a la aprobación. Son dos posiciones diferentes, pero en el caso de que el Congreso apruebe una reforma energética, con los votos del PAN y del PRI seguramente lo hará, eso lleva a que la consulta hacia el 15 sea el imán, el punto de convergencia de las izquierdas, porque aventuro una hipótesis. Esa unidad les conviene a todas las izquierdas, a cada una por sus motivos. Pero a todas les conviene. Pero a todas les conviene. Y de ser el caso, vamos a ver una modificación en el ajedrez político considerable que puede tener repercusión más allá de lo que pase con la reforma energética, porque si existe la posibilidad de que revoquen la reforma, y es bien discutible, ¿quién va a invertir? No lo sé, pero lo único que quiero señalar es que hay más, que debiéramos verlo, el significado que posiblemente tenga y que puede alterar no solo lo que pasa en el día a día, sino las elecciones del 2015. La pregunta de quién va a invertir yo creo que es perfectamente lógica y es perfectamente legítimo desde una práctica democrática decir, oiga, ahora estos señores tienen la mayoría, pero yo me reservo como izquierda la posibilidad de hacer campaña en el 15 y de revertir eso. Yo creo que los inversionistas tomarán nota de eso y dirán, a ver, si es un Estado democrático y tienen a la mayoría que lo respalda, pues no se invierte y punto. Lo que creo que es difícil de procesar es efectivamente un acuerdo sobre una cuestión tan, digamos, genérica como defender el petróleo. Cuando tú le empiezas a rascar el asunto y le empiezas a dar vueltas, y se ve desde las encuestas, no hace falta hacer sociología teórica, en sociología práctica tú le preguntas a la gente, oiga, ¿usted está de acuerdo en que haya una reforma y que esto nos permita efectivamente limpiar Pemex y bajen el precio de las gasolinas? Te dicen sí, 85%. Si metes la pregunta de ¿quiere que haya inversión extranjera? Entonces no lo quiero. Es decir, depende cómo lo preguntes y por tanto uno dice, bueno, y cuando hagan el referéndum, ¿qué es lo que van a preguntar? Que se reforme el 27, ¿para qué? Los énfasis cuentan y cuentan mucho, esto que llaman el framing, son fundamentales para posicionarte en un tema que es básico en este país. Dice Lorenzo Meyer en este último libro
que acaba de publicar, que si algo define el eje de la izquierda y la derecha en estos tiempos es el petróleo. Lo que no tengo yo muy claro es qué qué buscan las izquierdas. Veo que hay una conjunción, en este caso de intereses, coyuntural, pero ¿hacia dónde se mueve todo eso? Tengo la impresión de que López Obrador lo que no quiere es que pase absolutamente nada. Y veo un Cárdenas y unos chuchos más proclives a decir, entremos una política incremental y eventualmente, si toman en cuenta nuestro parecer, podrían apoyar esta que viene. Creo que son dos sensibilidades muy diferentes. Un breve punto, una breve acotación. La corrupción es un tema que está unificando a las izquierdas. Vamos, está metiéndose en todos los temas, en la irritación con la corrupción y sobre todo en el caso del petróleo, porque dice, bueno, si Pemex es un nido de corrupción y si ya hemos visto la corrupción con privatizaciones, la privatización bancaria, por ejemplo, pues primero que limpien a Pemex, lo cual es un aspecto novedoso también, porque el discurso gira en algo mucho más concreto y que permitirá la convergencia de sectores moderados que ahora no están. Yo de dos comentarios, ¿no? En primer lugar, creo que tiene razón López Obrador cuando él dice, no creo que sea la única solución y que nada más debamos de caminar por ese sendero, pero tiene absolutamente toda la razón cuando habla de la cantidad de recursos que podríamos ahorrar, ¿sí?, si acabamos o si disminuimos ligeramente la corrupción en Pemex, absolutamente. Ahora, creo que no tenemos, Sergio, una lectura distinta, tú y yo, de los hechos. Yo también creo que es una coyuntura que puede unificar a la izquierda y creo que ni siquiera tenemos deseos distintos. A mí me parece, me parece muy positivo. Me parece positivo a mí también que la izquierda pudiera unificarse, porque es la única manera de que algún día pueda acceder al poder federal, que es el único partido de los tres grandes que no ha accedido. Entonces, a mí me parece muy bien en términos de la propia izquierda que pudieran juntarse esos dos, ya sea en coalición, como se ha planteado, o fusionándose otra vez. Creo que no va a ocurrir la fusión, pero la idea de que la corrupción sea el único hilo conductor de la reforma petrolera, pues sí me parece que es insuficiente. Yo francamente tengo mis dudas muy serias sobre si hay posibilidades de unión a propósito de la reforma energética o la defensa del petróleo entre una de las izquierdas, básicamente el PRD y los chuchos, con López Obrador. Hoy en la mañana estuvieron juntos en el teléfono, pero no estaban sentados juntos. Cuando les pregunta a Carmen Aristegui si hay alguna posibilidad de reunión, dice López Obrador, sí, yo estoy de acuerdo en que nos reuniremos en la recoja de firmas para ir en contra de esto y para propiciar, pero nada más. No va al debate, el otro no va a la manifestación. Yo creo que hay muchos elementos para pensar en que es muy difícil la unión de las izquierdas. Y sí, pues tenemos que discutir esto y veremos lo que ocurre en los próximos días. Les propongo que tomemos un respirito, volvemos al tercer bloque. Pues bien, en este bloque nos corresponde hablar de la reforma política que hoy presenta el PAN y que tiene su origen en esta que ya habían pactado PAN y PRD como condicionamiento a seguir en el pacto y sobre todo como condicionamiento a que se discutan la energética y la hacendaria. Pero bueno, cerramos el bloque anterior con cuestiones de corrupción y comentábamos ahora en el corte cosas realmente aberrantes, como por ejemplo leímos lo del aeropuerto de la Ciudad de México, pues siendo un lugar para la trata o facilitando la trata de personas, o lo que vimos hoy en la primera plana del periódico Reforma, en donde descubrimos una nueva corrupción en donde se involucra sector privado y sector público con la Procuraduría. Alejandro Puente, que siendo presidente del Consejo Nacional de Seguridad, o de Ciudadano, a la vez pues rentaba aviones para la Procuraduría General de la República de su propia empresa, pero en fin, estos temas aparecen en la prensa, después se van a los 3 días del escándalo y en lugar de estar discutiendo, creo, los partidos políticos, los tres, porque también eso fue una oferta de Peña Nieto, las reformas anticorrupción y más bien yo diría las prácticas, estamos discutiendo la reforma política. Perdón por la larga introducción, vamos a la reforma política que creo que impacta menos a los ciudadanos, que está en las encuestas. Hace un par de semanas Ulises Beltrán sacó una encuesta en donde pues era la prioridad 14 de los ciudadanos, ¿no?
La primera era la anticorrupción, anticorrupción, sí. curiosamente, ¿no? Pero bueno, plantean hoy una reforma política en dos, digamos, en dos bloques. Por un lado, las cuestiones electorales, en donde resalto tres, que son las causales de nulidad. Miren, están bien discutir las causales de nulidad, pero alguien en esta mesa se la va a creer que le van a quitar la presidencia a un candidato que ganó porque le descubren que en un noticiero se usó, peor, que en un noticiero se usó disfrazada la publicidad. Esa es una. La segunda es que desaparezcan los tribunales electorales locales y la tercera, muy importante, es que desaparezca el IFE y sea sustituido por un Instituto Nacional Electoral. Del otro lado, creo que lo más rescatable, yo me pronuncio en favor de ello, es la reelección, pero después viene otra cosa, la reelección inmediata de diputados legisladores, y también de ayuntamientos, Y de ayuntamientos. ¿sí? Limitada en un caso a 12 años, en el otro caso a 9 años, pero también cuestiones pues como la segunda vuelta electoral, e incluso todavía anoche estaban discutiendo la desaparición de los plurinominales o si se quedan subir el umbral al 5%, como está, por cierto, hoy en Alemania, que ayer hubo elecciones. Entonces, una amplia reforma, pero que condiciona o que paraliza al legislativo en caso de que no sea aprobada, según dice PAN y PRD. Yo creo que es razonable que haya una discusión, es decir, si las reformas económicas van a prosperar, que tampoco parecen tan profundas como se había planteado originalmente. Es decir, la fiscal es una reforma, ya lo platicábamos en semanas anteriores, bastante menos, digamos, enjundiosa de lo que esperábamos. La energética, vamos a ver en qué términos queda, ¿no? La negociación entre los partidos. La política, pues le veo algunas cosas muy interesantes. Este efecto centralizador que tenemos es el reconocimiento de que el federalismo en México ha servido para dos cosas, para que funcione peor el país y para que funcione peor el país, lo cual es lamentable. Es decir, los que tenemos un espíritu federalista y creemos que el gobierno o los gobiernos locales deben hacer cambios importantes para la vida de los ciudadanos, pues hay un reconocimiento de que efectivamente o les quitas esas facultades a los gobernadores. Ahí está el episodio de Quintana Roo, que es como volver 50 años en la historia del país, la utilización de todo esto en favor de un efecto centralizador. Lo del tribunal no estoy tan seguro que vaya efectivamente a prosperar, porque hay un montón de asuntos, digamos, cotidianos, asuntos menores que sí se resuelven en los tribunales locales y tenemos el federal de última instancia. En fin, por ahí lo veo. Bien, yo creo que el tratamiento que están teniendo tanto la reforma educativa como la reforma hacendaria o financiera, como la misma reforma energética, tiene una variable independiente, por decirlo un poco pedantemente, política. ¿Por qué no se plantea una reforma hacendaria o financiera como se había previsto? Porque se contaría nada más con los votos del PAN y quieren tener al PRD. El PRD hizo un planteamiento en el sentido de que no alimentos y medicinas, ya estaba eso más o menos pactado con el PAN, pero se echó para atrás y toma esa posición para poder captar a un sector más amplio de la izquierda. Entonces hay una lógica política. Hacen una reforma fiscal más baja, más reducida, más light, pero van a tener el apoyo de un sector de la izquierda para esa reforma. Quién sabe si tengan los suficientes recursos para poder invertir y crear los empleos y relanzar la economía. Eso casi todo el mundo dice, pues no vamos a tenerlos por ese conducto. Bueno, por otro lado está el asunto de la reforma político-electoral. Yo veo muy claramente que el PRI no va a aceptar la segunda vuelta para tocar uno de los temas que se enunciaron, por una razón muy sencilla. La razón es que, habiendo en segunda vuelta, todos irían en la segunda vuelta contra el PRI. Y eso no le conviene a nadie, todos. Ahí sí hay un factor de unificación, no de las izquierdas, sino de todo el mundo que le echaría un montón al PRI, que es el partido fundamental, es el que tiene la toma de poder más amplio, el emplazamiento más grande en el país. Entonces, ese va a ser uno de los dos primeros lugares. Viniendo en la segunda vuelta, todos los demás le echarían y le ganarían al PRI. Por tanto, no van a aceptar la segunda vuelta. Esto me parece a mí cada día más claro, en función de esta lógica tan pragmática y tan pedestre que es política. Y así podríamos seguir anunciando por qué no se hace esta reforma o no se... porque hay una razón política de que no me beneficia a mí o no me beneficia a qué. Detrás de el tema del intercambio, ¿no? Pues ese documento del PAN me sonó a una transición sin brújula. Me explico.
Sin orientación, sin brújula. Porque el leitmotiv fundamental de la transición que puso al voto como la palanca para llegar a ocupar el poder, estamos hablando del 63 hasta la fecha, se armaba en torno a dos supuestos. Uno, que la alternancia en el poder era positiva en sí misma, bastaba que llegaran los nuevos partidos para que todo mejorara. De eso creo que ya nos hartamos de darnos cuenta que da lo mismo uno que otro. Bueno, no da lo mismo, algunos son peores que otros. Hablando de... yo estoy en las filas del... En el tema de la corrupción estoy francamente indignado con la izquierda, que es incapaz de combatirla de frente, o con la derecha, o con todos, vamos, porque todos hablan pero no hacen nada. Eso es la alternancia. Pero el otro gran mito era el federalismo. Y el navismo, por ejemplo, en San Luis Potosí, surge como enarbolando uno de los muchos movimientos locales que decían, en la medida en la cual acabemos con el centralismo, todo va a mejorar. Bueno, ahora la desaparición más bien la creación del Instituto Nacional Electoral y la desaparición de los institutos locales electorales y los tribunales es un reconocimiento que no sirvió el federalismo para garantizar el voto. Por tanto, esa parte de la transición también fracasó. Lo que ahora nos proponen es una serie de parches, pero no observo un hilo conductor, un concepto aglutinador que nos permita decir, abrigar esperanzas. Creo, no me quiero emperrar en una idea, pero me llama la atención el tema de la corrupción, cómo está convirtiéndose en una nueva bandera. Todavía no está bien articulada porque ningún partido ni ningún líder nacional político la está agarrando. La utilizan, pero no la agarran en serio porque no pueden. Pero en todo caso, por el momento, me parece es un reconocimiento a la impotencia de los partidos que hicieron posible la transición. Una nueva bandera que estamos agarrando, pues aquí los que estamos en esta mesa y muchos de los que escriben en la prensa y comentan en la televisión y etcétera. Pero como tú dices, hay una gran decepción, además perfectamente documentable, ¿sí?, de que los tres partidos, de que ninguno de los tres partidos ha querido empujar la agenda anticorrupción a pesar de estar en el pacto en el primer semestre de este año. Y yo iría todavía peor, Sergio, tú dices, me indigna que ninguno la combata, a mí me indigna más que los tres la practiquen. Ya me conformo con que no la practiquen si ya no la combaten en los otros, pero bueno, en fin, así estamos. Y esto del federalismo que dices, tienes mucha razón, pero el problema es el método con el que se está pretendiendo combatir la corrupción y la falta de eficacia, etcétera, en los estados. Se está tratando de combatir trayéndonos todo otra vez acá. Yo me pregunto, si hacemos el Instituto Nacional Electoral, se va a tener que nombrar 32 delegados en los estados, ¿no? Así ya lo han anunciado. Pues ahora los gobernadores, en vez de cooptar, comprar o maniatar o hacerles manita de puerco como quieran, a los consejeros y a sus congresos locales, se lo van a hacer a los comisionados. Pues si armas no les faltan. Entonces, pensar que por traernos las cosas aquí se va a acabar la corrupción, pues me parece cuando menos ingenuo, y coincido contigo que no hay brújula. Reduces espacios. Híjole, no lo sé. O sea, por supuesto, digo, un funcionario federal tiene mil maneras, ¿no? Tiene mil maneras de resistirse al gobernador. No digo que no exista esa posibilidad, pero sí la reduces notablemente a consejeros electorales que le deben su cargo al gobernador. Pero es no reconocer el origen del problema. Yo creo que el asunto del federalismo hay que discutirlo mucho más a fondo, porque la verdad es que cada federalismo, de los 25 que existen en el planeta, porque hay 200 países, pero solo 25 tienen, es muy difícil de aplicar y es muy distinto. Hay muchas cosas que quedan centralizadas por razones que al país en sus propias circunstancias le interesan. En este caso está centralizada una serie de factores laborales que fueron de los estados, pero que después pasaron a la federación porque en los estados no se podían controlar. Pasó la educación en tiempos de Vasconcelos a centralizarse porque estaban haciendo un desastre los estados. Ahora estamos enfrente de la posibilidad de tener una sola autoridad electoral, con una sola responsabilidad, con ahorro de recursos. Entonces yo no estoy tan en contra de del Instituto Nacional.
no estaríamos ante un centralismo vergonzante, tímido, Claro. y que no quiere aceptarlo. Tal vez esa sea Un la supletorio, diferencia. igual que el tema de la nómina de los maestros ahora, ¿por qué la retoman? Es decir, no es que sea recomendable que así sea, pero entra a sustituir la cantidad de abusos que se han dado ahí, ¿no? En fin, eso es lo que están planeando nuestras autoridades, centralizar más, pero vamos a otro bloque, el último de este primer plano. La semana pasada nos visitó el vicepresidente de los Estados Unidos, John Biden. Esta visita había despertado una gran expectativa que aparentemente no se cumplió porque de la visita no resultan temas, por lo menos estridentes o importantes o muy relevantes para tratar. La visita se circunscribió a dos temas conectados entre sí, a poner el interés de los Estados Unidos, y especialmente subrayó Biden, el presidente Obama tiene un gran interés en la relación económica entre México y los Estados Unidos, también en otros aspectos, pero en la economía en particular, porque somos uno de sus socios fundamentales y porque hay que mejorar muchas cosas. Entre otras, sugirió varias: la infraestructura, hay que aumentar los caminos, los vuelos de aviación para que el comercio se beneficie con este tráfago de ida y vuelta, tener también una tecnología más moderna, porque aunque el Tratado de Libre Comercio se firmó hace muchos años, ahora hay una sociedad distinta y hay una necesidad distinta. Entonces vino a plantearle al gobierno de México la modernización de la economía. Y de paso tocó el asunto de las reformas que están en curso, diciendo que esto es algo que corresponde a los mexicanos, pero que los Estados Unidos lo ven con mucho interés porque ahí podría haber elementos para modernizar la economía y redinamizarla, relanzarla. Estos son los temas centrales. Hay algunos temas que tocó sobre educación que me parecen especialmente relevantes. Reportaron que alrededor de 100,000 estudiantes mexicanos irían el año entrante a los Estados Unidos a hacer estudios superiores y que 50,000 norteamericanos vendrían a México. Entonces estamos teniendo un tráfago, un intercambio bastante amplio y que hay que mejorar entonces el sistema educativo. Él ofreció una cosa muy ingenua que son las técnicas de los community colleges que hay en los Estados Unidos para hacerlos portadores de una enseñanza técnica que da un nivel subprofesional a los que asisten a estas comunidades. Y pues ahí lo dejo para que ustedes lo comenten si les parece. Yo lo que sigo sin ver claramente es qué queremos hacer con los Estados Unidos. En las últimas 3 administraciones lo sintetizo. Vicente Fox trató, a partir de la ampliación de la integración, le llamaron Telecam Plus, le llamaron, en fin, pensar en una estructura en la cual la integración fuese mayor e incorporaran los mercados laborales. Yo creo que fue una buena apuesta que lamentablemente, en fin, era una apuesta noble que lamentablemente no fructificó, por lo que todos recordamos el 11 de septiembre. Pero la idea era, el tema migratorio es fundamental para los intereses de México y le llamaron la migratorización de la agenda. Llegó Calderón y dice, a ver señores, vamos a desmigratizar la agenda porque nos hemos dado frentazos uno tras otro y ahora vamos a discutir los temas de seguridad. Entonces la narcotizó y durante estos 6 años tuvimos Iniciativa Mérida y todo lo demás. Llega Peña Nieto y dice, la voy a desmigratizar y la voy a desnarcotizar. Y ahora va a lo económico y a lo educativo. Lo educativo brillante, muy bueno, todo es teoría todavía. Vamos a ver si hay los fondos. Ninguno de los dos países está avanzando efectivamente en esta materia. Y lo económico, yo con toda franqueza no veo nada nuevo. Vamos a celebrar los 20 años del TLC. México sigue en una posición tremendamente tímida con los temas de la reforma migratoria, no dijeron ni pío sobre el particular y seguimos con que la industria automotriz integra América del Norte, pues sí, oiga, y la aeronáutica también, pues son 2 o 3 y no ves grandes cambios ni ves nuevas ideas. Eso es lo que después de la visita de Biden me queda. Hacia enero va a haber la reunión de los líderes de América del Norte, pero yo la verdad es que, bueno, pues veo esta idea de salirte de un tema, pero no necesariamente veo elementos nuevos, ni en la dinámica, digamos, económica del país, ni en el discurso político. Lo que sucede es que, coincido contigo, Leonardo, hay una integración salvaje de las economías y las sociedades. Cuando digo salvaje, no es que salgan con hachas de guerra las empresas a relacionarse, no. Me refiero es que no forma parte de ningún gran esquema, sino que está dejada a
las iniciativas espontáneas, no espontáneas, a las iniciativas de diferentes actores y se van creando realidades sin que exista un diseño general, al menos no del caso de México. Estados Unidos sí lo tiene y muy claro. Estamos en su perímetro de defensa y el águila que tiene el Comando Norte cubre a México como si no hubiera fronteras. Para los norteamericanos nosotros no existimos en el tema de seguridad. En el caso de México coincido contigo, no es timidez solamente porque no es una cuestión de carácter, no hay claridad conceptual e histórica. No ha existido desde hace muchísimos años una idea clara de para qué se quiere a Estados Unidos. Exactamente, eso. Ese es el problema. Entonces, llegan unos y se van, y algunos dicen, gritémosles más y vayamos al Congreso y les decimos las verdades, y van y se las dicen. Y no sirve de nada. Y no sirve de nada porque no forma parte de una estrategia integral. Pongo un ejemplo para cerrar. El tema del espionaje, que no quisieron sacarlo. Ya no voy a abordar sobre el tema. Pero, ¿México espía a los Estados Unidos? Que yo sepa, no. Vamos, cuando México, si ya estamos en el plano de la equidad y de buscar la defensa de los intereses, el Estado mexicano debería tener un aparato de espionaje, Del otro lado. lo cual sería rechazado con escándalo. Ahí sí se enojarían. Vamos, con la visita de Peña Nieto a Washington le dirían... Alma mía. Alma mía, eso es inaceptable. Es decir, son tímidos porque no saben qué hacer. ¿Sí? ¿Y tú qué opinas, Yo retomo tu primer argumento. Creo que se elevaron las expectativas porque se nos dijo que iba a ser una comitiva de altísimo nivel, cosa que fue. No vino Obama, pero vaya, vino el vicepresidente, y que fue una decepción total. No solamente no se abrieron ni siquiera a nivel discursivo los temas que interesan a México, que es el tráfico de armas, que es la migración. Lo del tráfico de armas, pues prácticamente no se dejaba. ¿No? Bueno, muy bien, centrado en lo económico, y yo lo celebraría. Me parece que se puede desnarcotizar, se me hace más difícil desmigratizar la agenda, pues porque se involucra a muchos mexicanos, pero bueno, supongamos que también se pueda desmigratizar. Yo celebraría que se economizara la agenda, en el sentido de que nos fuéramos a lo económico. Pero ¿qué nos dijo más allá de que nos iba a respetar el proceso de reforma y el proceso modernizador encabezado por Peña Nieto? No se planteó, hay muchas cosas que se pueden hacer al margen de estas reformas, al margen del Poder Legislativo, en donde podían haber acordado previamente y anunciado, proyectos de infraestructura conjunta. Se habló de que se iba a agilizar la frontera otra vez, que eso lo venimos oyendo hace decenas de años, y no hubo una cosa concreta sobre Tratado de Libre Comercio. Sí, 12 años. Nada sobre Tratado de Libre Comercio Plus, como lo llamas, bueno, como se ha llamado en la prensa y en los documentos, y nada sobre un proyecto, pienso en la Unión Europea, cómo deciden los países de la Unión Europea inyectar recursos a las economías tipo España, Portugal, Irlanda, para que aceleren su desarrollo económico. O sea, no hubo más que discursos. Biden, sí, te lo dejo enseguida porque diré dos palabras. Biden resaltó que hace 20 años se firmó el Tratado de Libre Comercio y entonces trajo beneficios a ambos países de buen grado. Pero ahora necesitamos relanzar esto. Nada más que no dijo cómo, ni por dónde, ni con qué tipo de colaboración. Ni cuándo. Perdón, Sergio, si quieres. Se me ocurrió mientras una comparación mejor para ilustrar lo que quería decir. Y es una pena que no tengamos la posibilidad de mostrar aquí imágenes, pero voy a comparar dos escudos. El de la CIA tiene una rosa de los vientos y claramente en sus documentos dicen, porque nosotros recogemos información del todo el mundo para centralizarla aquí. El escudo del CISEN, del principal centro de investigación seguridad nacional, es México encerrado en sí mismo, es solo México. No tienen una visión fuera de las fronteras. No estoy diciendo que espíen, sino simplemente sigue siendo
No, eso ya lo dijiste. Oye, ya lo dije que vamos. Eso, gran profesor de semiótica, nunca se me ha ocurrido eso, magnífico apunte. Vamos, es que ¿las son los escudas? símbolos. Sí, son claro. los símbolos. Semiótica, sí. Seguimos, Te dicen nuestra mucho. élite sigue centrada en sí misma, en las fronteras, cuando la sociedad ya ha salido. Bueno, es el ver, reconocimiento que no podemos hacer nada frente a Estados Unidos, pero aquí adentro sí nos podemos espiar todos Yo creo contra todos. que la gran pregunta es qué queremos de los próximos 20 años. O sea, el TLC ha sido un éxito, sí, para 40 empresas que exportan $1,000 millones diarios, sí, y nos lo repiten hasta el cansancio. Pero son Llegará 40, el no hay la interacción más profunda que tiene este país con los Estados Unidos se llaman migrantes. Y ese tema es fundamental. No se puede, desde mi punto de vista, sacar de la discusión económica el fenómeno migratorio, porque mal que les pese, los mercados laborales forman parte de la economía y ese es nuestro interés y ese debería ser María el gran Amparo, punto. tú querías Sí, si me agregar da algo, tiempo, ¿no? la última encuesta del Wilson Center, que la leímos todos, es impresionante que solamente el 20% de los empresarios en Estados Unidos conocen o tienen interés en México. Ya podían haber comenzado por anunciar un programa para vender México allá y que ayudar a Estados Pues es Unidos. parte Es una del cosa problema. tan ¿Quién- pequeñita como la Entre que ellos estoy los sugiriendo. que venden armas. Bien, pero se nos ha terminado el tiempo. Estamos en el último bloque de este día. Nos No despedimos. no nos deje de ver la semana entrante. Muy buenas noches.